Hola oyentes de Radio Sefarad. Como hacemos cada semana, contactamos al menos un día con Israel y en este caso estaba más que justificado porque ayer se dio la noticia de que salía adelante el acuerdo de alto el fuego en Gaza con Hamas, y es una noticia que se originó ayer pero que todavía hoy parece que no termina de confirmarse. Estamos como todavía no hemos dicho con Pascal Roy desde Jerusalén. ¿Qué tal, Pascal? Sí, hola, más de 15 meses. Son muchos meses, muchos días, casi 500 días. Son un montón de cifras tengo en la cabeza respecto de este futuro acuerdo de cese el fuego. Y como bien dicho, es un cese el fuego, sería un cese el fuego y no un fin de la guerra permanente. Todavía no se, aunque muchos medios ya se adelantan a los hechos, todavía no se habla de eso, y sobre todo en Israel. La intención de Netanyahu y de su gobierno era precisamente de no aceptar una liberación total de los rehenes a cambio de una guerra, de un fin de la guerra permanente, es decir, que ya se retire del todo Israel, Tzahal, y que ya pues termine todo y bueno, poco a poco jamás pueda reinstalarse, reagruparse y rearmarse. Entonces se ha privilegiado lo que se llama una operación de tres fases. Pero la verdad es que no tenemos, primero no tenemos información oficial todavía, sobre todo del lado israelí, que es una de las partes, sino la parte más importante. Tenemos muchos comentarios, muchas reacciones. El anuncio ayer del primer ministro catarí que se ha llegado a un acuerdo. Netanyahu llamó, y eso se hizo público, llamó a Trump, llamó a Biden para felicitarles, para agradecerles. Es una forma de confirmación, pero no es la confirmación, no es la declaración oficial a los ciudadanos, no ha habido comunicado formal. Digamos que de momento estamos en una cierta nebulosa, pero sí podemos dibujar un cuadro, podemos dibujar o saber por dónde irán los tiros. Y Jorge, una de las razones por las cuales todavía Netanyahu no ha hecho ese comunicado oficial, se hace esperar, es que la coalición tiembla, es decir, que las partes, los partidos más conservadores, más nacionalistas, los partidos de Smotrich y de Ben-Gvir, pues amenazan con dejar la coalición. Y entonces, pasa en toda buena coalición, hace falta negociar y dar cosas a cambio, prometer cosas para que se queden en el gobierno y seguramente es lo que están haciendo Netanyahu y su equipo en este momento, para que no se vayan. Dicho esto, Lapid, como siempre, o sea, el representante de la oposición, Yair Lapid, ha asegurado que él dará su apoyo a cualquier tipo de acuerdo de cese el fuego, o sea, lo que se llama una red de seguridad que le ofrece, Safety Net. Y no es la primera vez que lo formula, pero lo ha reiterado esta vez y puede que sirva, pero realmente Netanyahu no quiere perder a sus socios, porque si les pierde, significaría el fin del gobierno y pues convocar elecciones y creo que no está para la labor. No está por la labor y aparte, según ha trascendido, por lo menos algunos interpretan, eh, este acuerdo mm, de cese del fuego se debe a presiones directas de Trump, que se quería adjudicar eh, su peso específico en la solución de un problema como este, ¿no? Lo hemos visto con el delegado que mandó, creo que se llama Steve Wilfo, no me acuerdo el nombre, pero también en la forma en que comunicó esto que habíamos contado recién, de que Netanyahu le llamó y que este acuerdo está en marcha y que empieza a funcionar porque la presión de mi mandato, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero en Israel yo creo que la gente no se fía demasiado del alcance
de un cese el fuego con Hamas, que ya han habido otras ocasiones y la situación no mejora mucho. Es decir, Hamas militarmente está derrotado, pero solamente en el plano de, cuando entendemos militarmente a una organización con una jerarquía, pero en el plano del terrorismo no está derrotado para nada. Es decir, dentro de la Franja de Gaza siguen habiendo muchos grupos, siguen habiendo cada vez más nuevos reclutamientos entre la gente que antes no estaba por la labor de implicarse en la acción militar, pero que ahora me imagino que también con el chantaje de que Hamas es el que posee todas las ayudas humanitarias que llegan a la Franja de Gaza, pues obliga a que los varones en edad militar pues se tengan que alistar para estos trabajos que son de terrorismo, ya ni siquiera de un pseudo ejército como tenían, ¿no? Con lo cual, pues hay un problema grande y ahora que vuelven o volverán durante estos próximas 6 semanas, volverán 1.000 compañeros de batalla, pues la cosa se puede poner otra vez bastante complicada para Israel, ¿no? Sí, la ayuda humanitaria, fíjate que es el nudo gordiano, diría, de, de las operaciones de Hamas, de la supervivencia de Hamas, la posibilidad de seguir o sea, seguir ocupándose de los asuntos civiles y también militares a través del reclutamiento de, de nuevos miembros de la organización. Fíjate que a Blinken se le escapó el otro día en una entrevista que cuando dijo, se le escapó el hecho de que jamás había conseguido reclutar a cuantos más habían ya fallecidos, habían fallecido. Es decir, si Israel estima que son 18.000 terroristas ya eliminados desde que empezó la guerra, pues imagínate, pues sí, son capaces de reclutar 18.000 terroristas nuevos. Y efectivamente, el gran problema es la gobernación civil de Gaza, ahora, antes, ahora y después. Esto no se ha solventado todavía la cuestión del después de la guerra, porque al fin y al cabo la operación militar tiene un principio y tiene un fin, o sea, es un parche de alguna forma, es decir, que no puedes estar ahí ocupando militarmente todo el tiempo la franja de Gaza. Es imposible, no estaba dentro de los objetivos, a pesar de las esperanzas y de los sueños de los judíos nacionalistas, sionistas que tenemos también en el gobierno. Pero no va a ser así. O sea, también está en la mesa la cuestión del día después. Y seguramente Trump y su equipo desempeñarán un papel importante para llevar a cabo pues un cambio de tipo de gobierno en Hamas, en Gaza, vaya lapsus, pero de momento no se ha producido. Entonces, veremos también si cuando llegue Trump, pues si aceptará que llegue tanta ayuda humanitaria buscarán varios socios una forma de solucionar esto, porque ¿qué pasa? Llega la ayuda humanitaria, tienen que pagar un rescate, tienen que pagar un dinero a Hamas para que pueda entrar y después Hamas se organiza para distribuir a la población a cambio de favores militares, favores terroristas, reclutamiento, y así funciona, y Israel no es capaz de cambiar esto, ¿no? Y tampoco es su función. O sea, Ujú. ese es el problema. Espera, si entendí bien en lo que explicaste, jamás cobra un peaje a las organizaciones que quieren ayudar a la gente a que no pasen hambre. Exacto, exacto, es la situación. Dios mío. O sea, no llega directamente la ayuda. O sea, la ayuda viene de los camiones que deja pasar COGAT y después entra en manos de varias organizaciones humanitarias y después ya se arreglan ellos con la gente de Hamas. Quien distribuye de verdad la ayuda es Hamas. No digo en 100% de los casos, pero en muchísimos casos. Y Ujú. esto les permite ganar dinero, les permite mantener sus relaciones, sus vínculos con la población. Y así es, así es. Desgraciadamente, es la situación a la que se enfrenta Israel y se tendrán que enfrentar en el futuro cuando se retire Tzal, si se retira.
Una pregunta, porque hemos hablado de la situación en el gobierno de Israel, pero en la calle en Israel se ve con algún optimismo, por ejemplo, los familiares de los secuestrados, la población, no sé, ¿se creen que esto es una salida pacífica o que tiene cierto color esperanza, por llamarlo de alguna manera? Hay mucha esperanza, sí, por parte de los grupos de familiares de rehenes, de simpatizantes, de apoyo a las familias. Am, Día sí, día también hay manifestaciones en Jerusalén y en Tel Aviv para apoyar el proceso de cese el fuego desde hace varios días. Hay mucha esperanza, también mucha realidad. Es decir, que fíjate, Jorge, que llevamos hablando de liberación de rehenes desde casi el principio y sobre todo después de la primera tanda, que fue en noviembre de 2023. Ya queda lejos. Así que mucha realidad, mucho sentido de la realidad, en el sentido que hasta que no vean a sus seres queridos, los familiares no se lo creen. Además, estamos en Oriente Medio y aquí todo cambia, puede cambiar de un día para otro, de un segundo para otro incluso. Pero hay mucha esperanza. En cambio, también aquí en Jerusalén más hay manifestaciones de grupos de derecha, de extrema derecha, que precisamente están totalmente en contra. También familiares de soldados, sobre todo los soldados caídos, que se han agrupado para protestar, diciendo que la sangre de nuestros hijos y de nuestras hijas no es barata. Es decir, que no podemos plegarnos a la liberación de tantos presos palestinos, sobre todo muchos de ellos con crímenes que les ha valido la cadena perpetua. Es decir, que hay una cierta reacción opuesta por parte de un cierto sector que conocemos, que también están por las calles, pero en mayoría diría que el sentimiento es no a la alegría, sino a la esperanza. Hay muchos programas también en las radios, televisiones, que dedican muchas horas a este hecho, aunque de momento no hay mucho que contar, sobre todo porque todavía no se ha oficializado. Si se oficializa, Jorge, sería a partir del domingo, de este domingo, y si quieres, pues te voy a dibujar un poco el cuadro que conocemos sin ir demasiado lejos porque no podemos, porque no hay, o sea, los detalles que se estarían ultimando en Doha, donde están todavía los representantes de Israel, de hecho, pues giran en torno a los objetivos de Israel, sobre todo, que son objetivos de control, de vigilancia, de intervención si es necesario. Porque en el fondo Israel quiere en Gaza lo mismo que ha puesto en marcha en el sur del Líbano. Es decir, tener una capacidad, tener la posibilidad de vigilar, de supervisar. Y eso, por supuesto, se opone a la voluntad de Hamas de quedarse en el poder. Así que los últimos detalles también tienen su importancia, pero prácticamente lo que sabemos es que son tres fases. La primera fase duraría 42 días, o sea, 6 semanas. Um, y la segunda y terceras fases todavía no están negociadas. Es decir, que en el día 16 se empezaría a negociar para la segunda tanda, para la segunda fase. Para la primera fase, Israel, en teoría, retiraría sus fuerzas gradualmente de centros muy poblados hacia zonas fronterizas que ya están acomodadas, ya tienen ahí sus puestos de control, de vigilancia, sus posibilidades de patrulla también. Y también habrá más ayuda humanitaria que entrará, aunque sabemos que todavía entran muchísimas ayudas todos los días, pero entrará más. Se rehabilitarían los hospitales, los centros de salud, aunque sabemos que muchos de ellos han sido tomados por Hamas precisamente, pero es uno de los requisitos del acuerdo. Y también un retorno de los gazatíes desplazados hacia sus hogares, sobre todo en el norte. Con o sin control, si llevan armas, todavía creo que esto está dentro de los detalles que se están ultimando, porque
es el temor de Israel de ver a la población volver a su casa con rifles, que es precisamente muy contraproductivo, pero es también un requisito de Hamas. Habría una liberación progresiva de 33 rehenes. En esa primera tanda se trata de civiles mujeres, de soldadas, de hombres de más de 50 años y de hombres malheridos. Un total de 33. También estaría en el grupo Shiri, Ariel y Kfir vivas, la madre de los dos bebés que quedan. No sabe, lo que no sabemos, Jorge, es si dentro de ese lote de 33 hay muchos muertos o muchos vivos. No sabemos tampoco si los vivas están vivos. Vaya la redundancia. Um, entonces, por eso también se calcula cuántos presos palestinos saldrán a cambio de vivos o fallecidos. Pero la cifra gira en torno a 1.000 presos palestinos por estos 33 rehenes. Es un cambio importante. Recordamos que en el acuerdo de Shalit de en 2001, un soldado valió 1.000 presos palestinos. Muchos de ellos, de hecho, participaron en la masacre del 7 de octubre, entre ellos Sinwar, que murió. 250 de ellos serían presos de cadena perpetua y 400 con cadena de más de 20 años. También estarían incluidos mujeres y chicos de menos de 19 años. Chicos hombres de menos de 19 años que están presos también en cárceles israelíes. Es más o menos lo que tenemos de firme. Después los detalles girarán en torno a las condiciones de seguridad que quiere asegurarse Israel. Bueno, hemos oído de que la liberación de estos 33 será gradual, es decir, que salen en grupos de tres o cuatro, y me imagino que también por la parte palestina no saldrán los 1.000 de una sola atacada, sino que saldrán tres o cuatro y no sé, 20 palestinos o 25 o 30, no sé cuántos. Sí, sí, o sea, es muy gradual. Tres, el domingo, si entra en vigor este acuerdo, tres israelíes saldrían el domingo, cuatro más el séptimo día y tres cada 7 días hasta la última semana que saldrían 14 para un total de 33. Y esperemos que estén vivos todos, sino gran parte de ellos, porque esa es la gran pregunta. Eh, es un trauma en la sociedad. O sea, preguntabas sobre el sentimiento, pues también es un trauma. Se habla de los hospitales que les van a recibir, de qué significa para las familias, para los amigos, para la gente que ha luchado. Es complicado, pero al fin y al cabo, derrota y victoria. Vemos a los palestinos celebrando en calles de Cisjordania, los vemos también armados en Gaza, hemos visto fotos. Es muy difícil decir si esto es una victoria o una derrota. Creo que todos hemos perdido mucho en esa guerra. Por supuesto que duele ver de repente a 1.000 presos con sangre en la mano, muchos de ellos con sangre en la mano, sueltos en la calle, pero también falló Israel el 7 de octubre. O sea, yo siempre digo que un rehén vale millones de explosivos de Irán. Por eso, y eso es mi opinión personal, puede que haya una primera fase. Seguramente habrá unos israelíes secuestrados que estén liberados, pero dudo mucho que llegue al final. O sea, jamás siempre se quedará con varios peones en su poder, porque les vale muchísimo, a menos que realmente la presión venga de Qatar, no lo sé, pero dudo mucho de que realmente los 98 rehenes que quedan, muchos de ellos fallecidos, vuelven a su casa, ¿no? Pero vuelven a Israel. Bueno, hay un poco de ironía en el tema de que Qatar es el que anunció que se había llegado al acuerdo. Qatar se sitúa como el negociador
más importante, incluso más relevante que Egipto en esta trama. Eh, pero no olvidemos que Qatar es un régimen que a pesar de que esté lavando su imagen con el Mundial de Fútbol y que esto que lo otro, es el que ha subvencionado el terrorismo de Hamas. Es el que ha facilitado el dinero para comprar las armas al régimen iraní y otros, y no sabemos hasta qué punto también ha participado en pasar información a Hamas sobre la situación de Israel. Yo no entiendo muy bien cuál es la situación geopolítica, ¿no? Porque como decíamos, si con Egipto, sabemos que Egipto también es un país árabe, también es un país que tiene muchos vínculos con los palestinos, es un país que ha tenido el control de la Franja de Gaza, con lo cual está históricamente muy vinculado a ese mundo, pero los egipcios han querido distanciarse de los palestinos en los últimos tiempos. Eh, y han protestado bastante poco ellos sobre el tema del corredor Filadelfi, por ejemplo, que es la Ujú. frontera entre el sur de la Franja de Gaza y Egipto, que teóricamente tendría que ofenderles, entre comillas, que sobre esa frontera haya un control de Israel o un control internacional, porque ellos también están al otro lado vigilando. Pero la verdad que eso ha sido y es un coladero con muchísimos túneles por donde ha entrado contrabando de bienes, pero también de males, es decir, de armas y de armamento y de utilidades para fabricar túneles de ataque, etcétera, etcétera. Si la situación, uno esperaba, me imagino que cuando digo uno estoy hablando en nombre de millones de personas y especialmente en Israel, que esperábamos que cuando se anunciara un alto el fuego después de tanto tiempo, pues trajera algunas buenas perspectivas, pero la verdad es que de este alto el fuego no se vislumbra nada que sea positivo para Israel. Esta es la verdad. Es decir, Israel, después de este alto al fuego, lo que va a tener es las manos más atadas para atacar a los terroristas en la franja de Gaza. Y a cambio no va a recibir, ¿qué va a recibir? 42 personas, no, digo 33 personas, posiblemente, no todas ellas vivas, de un total de 98, es decir, que no es que les devuelven a todos o les devuelven la tercera parte si se llega al final. Entonces, realmente es una situación bastante insólita que un alto el fuego, algo que tendría que ser una noticia muy buena para la población israelí, pues en este momento esté en una situación, no sé cómo llamarla, pero que no solamente incumbe a gente de extrema derecha que no quieren ningún tipo de negociación bajo ningún concepto y quieren volver a ocupar la franja de Gaza con asentamientos, etcétera, etcétera. Descartemos ese grupo. Estaba yo hablando del mainstream, de la mayoría de la población israelí, eh, que me imagino que deben decir, bueno, ahora, durante unos meses, igual tenemos una cierta situación más tranquila, como la tuvimos después de las guerras del 2014, del 2009, del 2017, etcétera, pero esto a largo plazo va a llevar a un cambio, es decir, todo esto que se ha puesto en marcha va a servir para algo. Y, y también uno mira hacia el norte, mira hacia el tema del Líbano y ve que Hezbollah, en su caso, pues firmó una tregua muy rápidamente, fueron golpeados, no tuvieron capacidad de respuesta, etcétera, etcétera. Pero el Líbano ha cambiado. Es decir, de aquí a cuánto tiempo tardará Hezbollah
en volver a eh, saltarse las normas del ejército libanés desplegado en el sur, saltarse las normas de las fuerzas internacionales de la ONU en el sur para la separación. ¿Cuánto tiempo tardará? Porque evidentemente, aunque Hezbollah haya sido desmontado en lo militar, o bueno, y también tienen un problema con Siria, porque antes Siria era un país que le servía de puente con Irán, pues ellos siguen existiendo, Hezbollah. Irán sigue existiendo. Están en mala situación, están golpeados, también los hutíes están en una situación delicada, pero el fantasma está ahí, el fantasma no se murió. Es decir, se ha retirado un poco, es como cuando Drácula asomaba al sol y se iba a dormir la siesta hasta que volviera la noche. Y después del día vuelve la noche. Sí, son muchas incógnitas, muchas cuestiones pendientes. Mira, Smotrich decía ayer a Netanyahu que seguirá en la coalición si le promete que Israel seguirá combatiendo a Hamas hasta la victoria total. Y yo me hacía la reflexión, o sea, pero ¿qué es una victoria total? O sea, ¿cómo hacemos para conseguir una victoria total? No podemos, o sea, no se puede mentir, no se puede también tampoco vivir de ilusiones. Es decir, que hasta que haya, ¿cómo diría yo? Hasta que haya una autoridad o un gobierno capaz de estrechar la mano a Israel por parte de Palestina, diciendo, nos queremos aquí, pero tampoco nos queda mucho remedio, os vamos a aceptar porque no hay nada que hacer. Hasta que llegue ese momento, pues Israel siempre vivirá bajo la amenaza de un ataque terrorista, de una posibilidad de secuestro, bueno, sí, posibilidad también de crear condiciones para lanzar cohetes, misiles desde Siria, desde Líbano, desde Gaza. O sea, después de 15 meses no se ha logrado ese objetivo de victoria total. Y tampoco sabemos muy bien qué es. O sea, Netanyahu había prometido final de Hamas como estructura militar. Podemos decir que lo ha conseguido. Final de Hamas como capacidad de gobernación. Esto no lo ha conseguido. Y vuelta de los secuestrados. Y todavía no lo ha logrado del todo. Ah, queda mucho todavía, queda mucho. Siempre digo que la presión internacional tenía que haber sido mucho más fuerte que que lo que ha sido desde el principio. Es verdad que Israel contó con el apoyo de Estados Unidos desde el minuto uno, pero es un apoyo, es una ayuda que ha sido muy tergiversada, que no ha sido al 100%. Tal vez con Trump llegará esa ayuda al 100% que permitirá presionar más, no solo a Hamas, sino a Irán, también a Qatar. Vete a Ujú. saber por qué intereses económicos logrará Trump conseguir ese apoyo o esa presión, más bien, contra Qatar, que no ejercía la administración de Biden. Esto igual puede cambiar las cosas. Recordamos que Trump llega, o sea, la inauguración de Trump como nuevo presidente es el lunes, el 20 de enero. Y Ujú. seguramente que la semana próxima, cuando hablaremos, después de esa inauguración, hablaremos de las posibilidades del futuro tal vez más prometedor para Israel, porque Israel no puede contar mucho con los países europeos, pero sí por lo menos puede contar esta vez más con la administración de Trump que llegará. Y Trump se puede decir lo que se quiere sobre el personaje, pero para Israel es un apoyo importante. Un apoyo importante y que puede incluso traer nuevos actores a la primera fila. Es decir, estábamos hablando antes del inicio de esta guerra de la inmediata incorporación de Arabia Saudita a los acuerdos de Abraham y posiblemente, si esto se cumple, pues también hayan otros países árabes que se apunten a esta incorporación. Y
quién sabe, se forme un bloque de países que estén en la misma línea de Trump y en la misma línea estratégica que Israel y que sumen fuerzas para derrotar definitivamente a estos actores indeseables para Israel. El primero y más importante es Irán, sin duda. Pero esto no está al alcance de Israel, aunque Israel pueda bombardear y hacer acciones espectaculares, solamente un ejército como el estadounidense, con el apoyo de Arabia Saudita, que tiene muchos elementos importantes, sería capaz de una operación de gran alcance en Irán. Y a raíz de esto, pues también influir en los países próximos como Irak, como Líbano incluso, aunque Ujú. tardaría más. Eh, y en Yemen, evidentemente, que parece como que es un país que prácticamente no tiene ningún atractivo geopolítico, pero que está justo a las puertas del Mar Rojo y entonces ha sido una molestia que me imagino que para Trump es casi lo peor. Es decir, Trump durante su anterior gobierno no impulsó enfrentamientos bélicos, al contrario. Si hacemos un Mm. balance, tuvo menos situaciones bélicas durante su gobierno que los predecesores y el siguiente. Pero lo que sí es su máxima prioridad es, por supuesto, reforzar la economía estadounidense y a costa de negociar y abrirse a países que no siempre son los más afines al concepto tradicional de la democracia de Estados Unidos, que no comulgan con los mismos valores que la Unión Europea, etcétera, etcétera, pero que para Trump son clientes. Y me imagino que este cambio de visión podría favorecer de que la labor que ha tenido que hacer con mucho esfuerzo y sangre Israel durante este año y pico, pues se vea recompensada con un cambio regional importante que la sitúe a pie de igualdad con otros países de la zona. Ujú. Sí, un último apunte a lo que decía sobre quizás la involucración, o sea, la implicación, perdón, de los actores regionales. Una visita que no se comentó mucho en los medios internacionales, lo comenté la semana pasada en el anterior programa, que es la visita del ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, en Abu Dhabi. Invitado, él fue invitado por su homólogo de los Emiratos Árabes Unidos, bin Zayed, y es un hecho muy importante porque en plena guerra, en un momento en el que los árabes no ven con buen ojo a los israelíes o a los judíos en general en la calle, pues sí, los mandatarios siguen manteniendo relaciones de alto nivel con los representantes de Israel. Y esa es una prueba más de que ahí fue a hablar de la situación en Gaza y de un posible escenario posguerra que todavía no se ha desvelado, pero que sí está en las mesas de los ministerios en Israel, por supuesto. Así que Ujú. un apunte como para ilustrar el hecho de que están atentos los actores de la región para suplir a Hamas, a Irán en los asuntos internos de Palestina. Ujú. De Palestina porque tal vez también puede que den su apoyo a la autoridad palestina en Ramallah, que está también en mal estado. Bueno, lo que sí parece, o lo que yo supongo, esta es mi visión personal, es que esta guerra era una guerra de emergencia, es decir, que había que defenderse y había que salvar el pellejo de los vecinos más cercanos, de la Franja de Gaza y después también de Hezbollah en el norte. Y ahora, si cambia ese escenario político del que hablo, es decir, que si se va en dirección a una especie de nuevo Medio Oriente, puede ser de que eso sea la clave para que los grupos
como Hamas, como Yihad Islámica, como Hezbollah, las milicias pro-iraníes y el propio régimen iraní que basaba todo su control justamente en estos proxies, eso deje de funcionar. Yo creo que ese sería el gran logro de esta guerra si se consigue llegar vivos y enteros a esa situación. Pero claro, en el medio va a haber que lamerse muchas heridas para curarse de todo lo que ha pasado durante este año y medio y lo que todavía nos queda por vivir. Y porque nos queda por vivir, pues me voy a despedir aquí, que se nos acaba el tiempo de grabación. Muchas gracias, Pascal, por habernos atendido y volveremos a contactar contigo la semana que viene. Chao, chao.